Hola, hola a todas las mamás y papás que están en casa y al público general que nos sigue. Estamos escuchando La Fórmula Perfecta en AGU FM. Los invitamos a escuchar este capítulo y los anteriores que ya están disponibles en formato podcast en www.agu.fm. Y también los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, YouTube y Twitter en @radioagu. Hoy día tenemos un programa re interesante. Tenemos a nuestro segundo invitado hombre. Le doy la bienvenida a Cata, mi compañera periodista. ¿Cómo estás, Cata? Hola, Gonza, bien. Con alta contingencia esta semana. Se pasó. Sí. Hemos tenido que filtrar y Sí. decidir de qué hablar. Hay Sí, muchas hemos noticias. decidido destacar dos noticias puntualmente. Una que es obviamente este caso de lepra en Chile continental, cuyo afectado corresponde a un ciudadano haitiano de 28 años, ¿cierto? Que fue diagnosticado en Valdivia y que ha generado toda una polémica a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, y de lo cual vamos a hablar, por supuesto, en el segundo bloque, porque ha sido también una catástrofe en términos de información mal entregada, un poco de ignorancia también al respecto, así que vamos a profundizar bien. Y el otro tema que está muy interesante es que se le dijo adiós al uso de celulares en los pabellones de los hospitales, Gonzalo. Sí, lo vamos a comentar eso al cerrar el Sí. programa, porque esta semana en los hospitales nos llegó el instructivo, donde dice adiós celulares. Del Ministerio de Salud. Absolutamente, una indicación desde arriba, desde el nivel central, así que efectivamente habrá que decir adiós Así de a los tajante. celulares. Así es. Oye, bueno, y vamos a presentar a nuestro invitado hoy día. Él es Francisco Aguayo. Francisco, te damos la bienvenida. Psicólogo, director de M, investigador en masculinidades y paternidades. Así que nuestro segundo invitado hombre en esta temporada justamente viene a hablar de temas relacionados con masculinidades y paternidades. ¿Cómo está, Francisco? ¿Bajándote del avión o no? No tan así. No tan Gracias así. por invitarme. Estoy feliz de estar acá. Felicitaciones por su programa. Que bueno, muchas gracias por estar acá, Francisco. Hoy día queremos hablar principalmente de la paternidad. Y para eso hay que partir del contexto cultural que abarca nuestro país, porque la participación de los padres en el cuidado de sus hijos no es un fenómeno antiguo, es relativamente nuevo, o ha evolucionado esta participación a una participación más activa. De hecho, uno de los conceptos que hoy día nos interesa abordar contigo es este concepto de paternidad activa que promueve hoy día el Estado de Chile. Y no nos referimos, como te decía, a que los papás nunca hayan tenido un rol fundamental o principal, tal como el de las madres, sino que culturalmente, en un país conservador y por qué no decirlo machista como el nuestro, la crianza ha sido designada a las madres. Pero estas madres han comenzado a empoderarse, a independizarse, se han incluido fuertemente en la mano de obra, por decirlo de alguna manera, fuerza laboral, y ello ha significado también una variación de los roles masculinos y femeninos al respecto. Vamos a hablar también del postnatal. ¿Qué tan bueno, o al revés quizás, qué tan malo es nuestro postnatal y cuáles son las propuestas? Así que tenemos una conversación larga por delante. Yo creo que es momento de comenzar a interrogarlo al Pancho. Sí, yo tengo una pregunta muy puntual, Pancho. A mí me cabe una duda respecto un poco al marco legislativo. ¿Cómo tú consideras como experto cuáles serían de repente las fortalezas y las debilidades de esta ley que permite el postnatal parental y que comenzó a regir a partir de una reformulación el año 2011? Bueno, en Chile tenemos un rato un postnatal después del nacimiento, que es solo para papás con contrato de trabajo. Es una limitación bien grande. Y la otra limitación es que es corto, aunque en términos comparados con los demás países de Latinoamérica van entre 2 y 14 días los postnatales, y la mayoría son después del parto. Entonces Chile tenía una oportunidad histórica en realidad al ampliar el postnatal para las mujeres y con esta extensión que se llama licencia parental, que lo podría tomar uno u otro, para fomentar o promover la paternidad, el involucramiento de los papás, porque la evidencia comparada dice eso: cuando los hombres se toman varios días de postnatal, eso impacta muchísimo en su crianza, en el desarrollo de la salud de los hijos, etc. Pero el diseño con el que finalmente quedó la licencia parental, la verdad que no es bueno. Sabemos que cuando se hace este formato, de que lo puede tomar uno u otro, tienden a tomarlo en su mayoría las mujeres, y están así que lo toman cerca de 200 papás por año, son alrededor de 16 papás por mes. En un país donde nacen 230.000, 240.000 personas. Entonces no es nada, la verdad. Las limitaciones son que coincide con el periodo de lactancia, que tiene este diseño alternativo que lo puede tomar uno u otro. En el fondo la mamá le tiene que transferir
parte de su periodo. Ujú. O sea, se podría decir que uno de los objetivos, que es el cuidado en el fondo compartido de los niños, y el objetivo principal, que es proteger a los niños en su primera crianza, no se cumple con esta modificación de la ley. O sea, podríamos decir que no es suficiente y que... A ver, es súper importante si lo pensamos desde el punto de vista de un postnatal para la mamá, desde el punto de vista de la lactancia, etcétera. Pero mirado como un postnatal masculino, el diseño es pésimo. No promueve ni el involucramiento de los padres, ni que los papás se tomen el postnatal, ni que los hombres entren al territorio del cuidado, ni la corresponsabilidad. Entonces perdió verdaderamente una oportunidad histórica de haber avanzado en ese tema. Yo recuerdo de todas maneras que en esa época en que que se reformuló todo el marco legislativo, hubo muchas marchas de padres chilenos que se reunían en Plaza Italia, me acuerdo Hubo un perfecto. movimiento, el postnatal 6 meses. Sí. Y ellos alegaban bastante, los he visto silenciados este último tiempo. ¿Será porque de repente también nos echamos a ver cómo la ley, no sé, hace lo suyo y dejamos de protestar por cambios que hay que seguir en el fondo luchando? O sea, ¿tú crees que deberíamos volver en el fondo a poner en discusión esto y exigir un cambio al Estado? Debería ocurrir, pero la verdad es que el movimiento, en los temas de igualdad de género, el movimiento de los hombres ha ido siempre mucho más atrás. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la violencia de género contra las mujeres. Las que salían a marchar eran las mujeres. El movimiento Mujeres fue quien presionó, hizo incidencia para ir avanzando en los países en ese tema. Pero recientemente hay muchos hombres marchando, o sea, los hombres se sumaron como tardíamente. Entonces, lo que vemos a nivel global es que a los hombres como que les cuesta construir agenda en cuestiones que tienen que ver o con la igualdad de género o con aspectos como la crianza, ¿no? Que se puede ver de varias maneras. El derecho de los hijos a que el papá esté más involucrado, o también el derecho de los hombres a tener permisos, mayores permisos y licencia. Oye, Pancho, considerando que nosotros somos un país que hoy día a las mujeres les ofrece 5,5... Perdón. Tenemos un llamado. Sí, un llamado... No, nos cortaron. Pancho, considerando que hoy día en Chile tenemos 5,5 meses, ¿a qué podríamos aspirar para los papás? Comparativamente, en el fondo. Mira, un sistema bien diseñado para promover la paternidad es un sistema llamado de cuota, es decir, es un tiempo que es exclusivo para el papá, intransferible, que no se lo tiene que ceder la mamá al papá. Por ejemplo, los países que partieron con esto fueron Suecia, Noruega, tenían al principio 2 semanas, pero hoy día son meses. Islandia, que tiene un formato que es bien interesante, que podría ser parecido a los chilenos si lo extendiéramos hacia los papás, tiene 3 meses exclusivos para la mamá, 3 meses de licencia parental, o sea, lo puede tomar uno u otro, y 3 meses exclusivos para el padre. Hay todo un movimiento en los países europeos en la línea de permisos iguales para el papá y para la mamá. Pero todavía hay un discurso muy fuerte en la línea de, bueno, la mamá es la que tiene la guagua, la mamá es la que da la lactancia, entonces la licencia tiene que ser para ella. El efecto de eso es que se produce una sobrecarga sobre las madres y la idea que son las mujeres las que tienen que criar a los hijos, y eso es muy cuestionable. Sí, porque en la práctica, 5 días hoy día se transforman en los 2 primeros días de hospitalización o 3 días de hospitalización, pensando que tenemos 51% cesárea y el gran porcentaje de mujeres está 3 días hospitalizadas. Muchos papás comienzan a tomársela desde el día del parto y finalmente están en la casa 2 de los 5 días. No alcanza para nada, porque uno como papá en 5 días no alcanza absolutamente a acompañar en nada a su pareja. Y lo que reclaman hombres y mujeres es que nace la guagua, ¿no? Están esos 5 días que se hacen nada, y luego viene una división, una separación de aguas enorme. Las mujeres dedicadas a la lactancia, a la guagua, y el hombre vuelve al trabajo, y entonces se distancia de esta escena familiar o de la escena del cuidado. Y muchas mujeres reclaman, bueno, tienen rabia con los hombres porque los hombres no están conectados con esa escena, porque no entienden lo que es pasar todo el día en casa cuidando y haciendo tareas domésticas, y porque están tan como lejos, tan desconectados, no entienden las necesidades de la guagua.
Y los hombres, por su parte, se sienten la obligación de estar en el trabajo y solos también en eso. Sí, pues, No, lo que iba a decir es que lo terrible es que de alguna manera los hombres se están revolucionando, quieren estar, a diferencia de antes, digamos, y el mismo marco legislativo es súper deficiente. Sí, entonces lo encuentro... porque el Pancho comentaba esto y me acordaba de la casa. Yo tuve la oportunidad de tomarme un mes porque junté vacaciones los 5 días y pude estar y harto. que ese es un esfuerzo que no debería hacer, porque al final se arriesga también, o sea, la idea es que ustedes también puedan descansar en sus vacaciones como corresponde y no tener que usar esos días, digamos, Claro, para o sea, algo que debería ser absolutamente... sin duda que fue una solución parche en un país claro. con un postnatal deficiente. Pero me acordaba de esta conversación que decía el Pancho, pues me acuerdo que un día después de la pega llego a la casa, la mamá de mi hija súper agotada, pero en el fondo yo por otro lado también le decía, pues yo no elijo tener que volver al trabajo. O sea, efectivamente ahí había lo que decía el Pancho, esta cosa de la mujer como esperando que su pareja llegue de la casa durante el primer mes después de que se acaban estos 5 días, súper agotada, y el hombre volviendo del trabajo sin tener la posibilidad de elegir si ir a trabajar o quedarse en la casa finalmente. Ahora, un detalle importante de recordar que muchos papás no saben es que el postnatal de 5 días se puede tomar durante los primeros 30 días. Es decir, pueden tomárselo de la forma que quieran, alargar los fines de semana en la medida que lleguen a un acuerdo con sus papás. ¿Ibas a decir algo, Pancho? Sí, que sobre el diseño de las políticas, ¿no? Que es algo generalizado en América Latina, es que las políticas son definidas como maternalistas, es decir, lo que hacen en realidad Claro. es reforzar el cuidado en las madres. ¿Y cómo lo han hecho los países que han cambiado eso? Bueno, con buenos postnatales masculinos largos, con una buena red de primera infancia, es decir, los jardines infantiles acá son claves. Las mujeres no pueden salir a trabajar si no hay una buena red de jardines infantiles. Con permisos también para atender problemas de salud de los hijos o para poder ir a los controles prenatales, a los controles de salud, a cuestiones que tienen que ver con el jardín o la escuela. Entonces nos falta muchísimo en realidad de políticas e iniciativas que ayuden a las familias a cuidar de mejor manera. Oye, Pancho, hemos estado concentrados principalmente en el postnatal, pero retrocedamos un poco, volvamos un poco más atrás. Una pareja se entera que está esperando un hijo o una hija. ¿Cómo sugieres tú que este padre comience a involucrarse desde ese momento, desde que reciben la noticia? ¿Controles prenatales? ¿Cuál es la recomendación para empezar a vivir esta paternidad de una manera un poco más comprometida? Entendiendo que los hombres tenemos una dificultad, que yo creo que hasta que no vemos a nuestro hijo ahí o hija ahí, nos cuesta todavía asumir esto de esta paternidad. ¿Cómo empezamos a construir este rol desde antes del parto? Sí, un punto súper importante, porque hay harta evidencia que muestra que los papás que están más involucrados después fueron papás que se involucraron desde temprano. Entonces es un tremendo dato, o sea, los papás que participen. sí, todo y desde lo más temprano posible. Bueno, hay un momento anterior que es todo el tema de la sexualidad, ¿no? Y ahí la participación de los hombres también a veces es como descolgada, ¿no? Le entregan a ella, por ejemplo, la responsabilidad de la planificación familiar o anticonceptiva y no están involucrados en eso, o les cuesta tomar decisiones compartidas, o conversar, partir de lo básico, conversar sobre sexualidad, luego tomar decisiones en conjunto. Hay hombres que acosan sexualmente a sus parejas, bueno, eso es todo un mundo, ¿no? Pero si partimos ya con el tema de la paternidad, todo lo que puede ayudar a los papás a involucrarse desde el inicio es importantísimo, y en eso ir a los controles prenatales, o sea, el vínculo con el control con el sector salud se ha visto que es una cuestión muy, muy, muy importante. Por ejemplo, la primera vez que escuchas latir el corazón En la ecografía. sí, eso es un momento alucinante, digamos, ¿no? Entonces, y eso es anterior al nacimiento, puede ser varias semanas antes, ¿no? Claro. Lo otro que se ha visto que es muy importante es participar en talleres de preparación para el parto, ¿no? Entonces, hoy día hay una oferta importante de talleres, pero principalmente para mujeres. Los hombres están participando muy poco en eso. Y es súper importante que se involucren y participen más. De hecho, muchos hombres cuando van a esos talleres dicen, ahora entendí, ahora me subí al carro del proceso. Y muchas mujeres dicen, vinimos los dos al taller, pero la verdad como que a él le cayó la teja, como que hubiese tenido mucho mayor impacto en él el taller. Entonces hay cosas que se pueden hacer y interesantes desde el punto de vista de las políticas, porque esto se puede promover con buenas políticas. Y voluntad también, ¿o no? Porque la sensación que da es un poco que las mujeres los impulsan, como que los agarreamos, así. O sea, como,
oye, por favor participa, acompáñame a la eco. O sea, ahí también yo creo que es importante transmitir que los hombres deben tener voluntad y participar de manera más activa. O sea, el rol activo debe ser fundamental. Ahí lo que les decimos a los papás es el tema del convencimiento, ¿no? Que tú llamas voluntad, como estar totalmente convencido de que, bueno, primero hay que involucrarse temprano y luego que estar involucrado es una tarea que es fascinante, que puede enfrentar dificultades, pero es fascinante, pero que eso va a tener un impacto en la calidad de vida familiar, en la biografía y en la salud y en el desarrollo de tu hijo o hija, en la relación de pareja. Entonces, cuando los hombres empiezan a entender esas cosas, se ven mucho más motivados a involucrarse. Ahora, hoy día con los hombres jóvenes hay una gran variedad. Hay hombres que están súper involucrados y casi de manera como natural o espontánea o innata, como hemos ocupado como discurso con las mujeres. Incluso hay mujeres que dicen, no, mi pareja está, como papá, está casi más involucrado que yo. Entonces es interesante, pero hay otros hombres que todavía están muy enfocados en el trabajo, muy enfocados en el rol proveedor, que no están conectados con sus emociones, que no saben cómo construir su paternidad o que no tuvieron buenos modelos, que tuvieron un papá dedicado al trabajo o más ausente y sus modelos de cuidado fueron la mamá, y a esos hombres les puede costar más, pero lo interesante es que es algo que se puede construir con conciencia, conversando con la pareja, en los talleres y conversando con otros hombres. Las mujeres conversan en distintos momentos del proceso muchísimo con otras mujeres, comparten experiencias, preguntan, etcétera, y los hombres no lo están haciendo, y es muy importante que lo empiecen a hacer, que empiecen a conversar, a transmitir experiencias, y eso los va a ir cautivando. Oye, Pancho, y entrando ya en tierra derecha, este concepto de paternidad activa, ¿qué implica? ¿Cuál es la diferencia entre paternidad y paternidad activa, en términos prácticos para los papás y las mamás que nos están escuchando ahora en sus casas? Sí, en una investigación que hicimos en el sector salud, justamente cómo los hombres participaban en las distintas prestaciones, nos dimos cuenta que los hombres podían estar ahí, pero no necesariamente tener una paternidad activa. Entrevistamos a algunos y decían, no, yo la vine a acompañarla, digamos, era como lo obvio, pero me quedé acá afuera. O no, yo le choferié. Y bueno, ¿y cómo está con su paternidad? Preocupado, porque ahora tengo que trabajar más, me preocupa que tengo que... cuestión económica. Ese el discurso estrés económico es heavy. Increíble. Sí. Pero es muy divertido porque ustedes lo comentan como si nosotras no lo tuviéramos. Sí. O sea, es como... Sí, O sea, de hecho, yo recuerdo una ¿Cachai? experiencia en que en una ecografía se diagnosticó un embarazo gemelar, y lo primero que comentó el papá fue, yo le pregunté, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Porque estaba en shock. Dijo, sí, pero estoy pensando en todo lo que voy a tener que trabajar ahora. O sea, inmediatamente... Claro, no, como el doble, literal. como que no se vinculó emocionalmente a eso, más que una preocupación. Ese fue todo el vínculo emocional de... Bueno, eso Básicamente. es Podríamos tremendamente cultural. Eso es muy latinoamericano, es muy nuestro, digamos. Sí, es de cómo nos enseñaron desde chicos, Claro. es lo que vimos en las casas. Piensa que todavía en Chile, en la mitad de los hogares, el hombre está el proveedor económico y la mujer está al cuidado de los hijos. En la mitad. Es muy fuerte, ¿no? O sea, esa es una sí, cifra, hemos claro. avanzado muchísimo, pero la verdad es que cerca de un tercio de las parejas son parejas de dos proveedores. Entonces, tenemos nuevas formas de familia, nuevas formas de relacionarse entre hombres y mujeres, pero para un sector. Hay otro sector donde los roles todavía son muy tradicionales. Entonces, por un lado hay un gran cambio cultural, pero por otro hay continuidades o temas que todavía muy conservadores, y afuera nos ven como un país muy conservador, muy maternalista, que deposita todavía buena parte de la responsabilidad de la mujer. Esto le cuesta entenderlo a alguna gente más joven o con alta escolaridad, porque dice, no, pues yo soy un papá súper involucrado, pero no se dan cuenta que en realidad es una experiencia tal vez de élite o de cierto grupo, y no de toda la población. La verdad que en una parte importante de la población todavía hay un discurso muy, muy tradicional. Ahora nos interesan por cómo cambian las cosas, estas como especies de beta, ¿no? De por dónde están cambiando, y por eso también nos interesan las políticas, porque de las políticas uno podría acelerar estos cambios. Claro, de hecho hay un informe que en algún momento planteaba que la única herramienta que tienen los estados para involucrar a los papás, por ejemplo, era lo que partimos hablando, el postnatal. Era cómo construir un postnatal, era la forma más eficiente que tenían los estados de promover esta idea de una participación mucho más activa en los papás. Bueno, Entonces, sí. para responder directamente a la pregunta, los hombres se veían como en el rol proveedor, y paternidad activa significa entrar a todas las acciones que tienen que ver con el cuidado y con la crianza. Y en la primera etapa, cuando decimos todas, nos referimos
a calmar el llanto, hacer dormir, preparar alimentos, dar alimentos, lavar la ropa, a todas las tareas domésticas también, que es otro mundo. Con los hombres han entrado fuerte a la paternidad, muchos hombres, pero les cuesta mucho entrar al tema de las tareas domésticas. Entonces también a veces el hombre entra al cuidado, la mujer queda liberada del cuidado, pero está haciendo tareas domésticas. Claro que No sí. significa necesariamente que ella dejó de trabajar o liberó tiempo o puede descansar. Hace poco estuve en un congreso global sobre paternidad y mostraban datos de una intervención en Ruanda con talleres para papá y para mamá. Y uno de los resultados de involucrar más a los papás era que las mujeres tenían 1 hora más de sueño al día, y casi media hora de tiempo libre para ellas, ¿no? Entonces, cuando los hombres se involucran en la crianza, eso puede tener un enorme impacto en la vida de las mujeres y en la calidad de vida familiar. Sí, de hecho vamos a profundizar sobre las ventajas de todo esto, de tener un papá comprometido en las tareas de crianza, en las tareas domésticas. Les recuerdo que estamos hablando con Francisco Guayo, psicólogo, director de M e investigador en masculinidad y paternidad. Nos vamos con una canción. Hoy día vamos a presentar a un grupo al cual queremos aprovechar de agradecerle porque han tenido la generosidad de regalarnos este tema para utilizarlo en nuestro programa. Así que les dejamos con Son del Valle, grupo chileno, cumbia reflexiva, con su canción Alma Errante. Si no hay nada que perder, todo se gana, hay que desaprender cómo se sana y dejar que se haga costra, dejar crecer la perla en la ostra, esperar sin miedo ni ansiedades, que lleguen respuestas y que lleguen verdades. Ya un alma errante, cuerpo viajero, elegante, sigue dentro del sombrero. Un alma errante, cuerpo guerrero, elegante, sigue dentro del ropero. Caminar mudo, ciego, confiado, consciente de lo que he heredado, y yo dejando huellas en cada suelo pisado. Y no pude hacer lo que mi rol social debía. Preferí vivir contento que lamentarme cada día por lo que no di, lo que no pude. Celebrar que vivo en la luna y que nunca bajo de esta nube. Hay que aprender a volar para dejar el nido. Hay que aprender a andar el recorrido. Hay que aprender a volar para dejar el nido. Hay que aprender a andar. Existe magia en el sueño que contagia. Existe fuerza en la corriente adversa, y la verdad es la expansión, es la sonrisa. Con el amor todo se eleva y sintoniza. Y encontrar que el paso estaba atrás. Poder confiar en las respuestas que me inclino, y así develar los misterios del camino. Yo, un alma errante, cuerpo viajero, no elegante, sigue dentro del sombrero. Un alma errante, cuerpo guerrero, no elegante, sigue dentro del ropero. Hay que aprender a volar para dejar el nido. Hay que aprender a andar el recorrido. Hay que aprender a volar para dejar el nido. Hay que aprender a andar. Saco de plomo, cargamos lo que somos. Saco de pluma, lo que nos resta suma. Y saco de plomo, cargamos lo que somos. Saco de pluma, lo que nos resta suma. Y saco de plomo, cargamos lo que somos. Saco de pluma, lo que nos resta suma. Y saco de
crecer, convertirse en planta, con lo que se canta crecer. Hay que aprender a volar para dejar el nido, hay que aprender a andar el recorrido, hay que aprender a volar para dejar el nido, hay que aprender a andar, dar. Bueno, ahí pasaba entonces Son del Valle, banda amiga del programa. Oficialmente Son del Valle ha sido definida por la producción como banda amiga del programa. Escuchábamos Alma Errante ahí. Es que son muy buenos. Son buenos. No, tremendo. Muy, muy buenos. Y bueno, les recuerdo que estamos hablando con Francisco Aguayo. El tema de hoy día es paternidades. Francisco es psicólogo, director de M e investigador justamente en estos temas. Antes de irnos a la canción, habíamos empezado a hablar, tú habías definido la paternidad activa, habías señalado algunas ventajas. Te concentraste principalmente en las ventajas para la madre. Comentaste algo vital que es importantísimo de recordarle a quienes nos escuchan. Hablaste, por ejemplo, las horas de sueño. Nosotros sabemos que las horas que duerme una mujer después del parto, una puérpera, es un factor predictor de cosas tan relevantes como la depresión postparto. O sea, una mujer que Claro. duerme poco tiene más horas, por ejemplo, de desarrollar depresión postparto. ¿Cuáles son las ventajas para el propio hijo en la infancia? Preguntarte si estas ventajas se traspasan a la adolescencia y nos imaginamos que para los padres que intentamos también estar muy activamente en la crianza de nuestro hijo, debe tener algunas ventajas para nosotros, sospecho, ¿no? Sí. Muchas. Antes de eso, comentarles de un estudio de la OSD que se hizo hace unos 4 años ¿Ya? en 4 países, donde se veía que hombres que habían tomado más de 2 semanas de postnatal incrementaban muchísimo su participación en tareas de cuidado, y eso impactaba en el desarrollo en varias áreas de hijos pequeños, de 1 y 3 años. Hay harta evidencia hoy día, evidencia creciente, sobre todo de países desarrollados, porque son estudios longitudinales, se siguen a las personas en el tiempo y a la familia, que muestra que cuando son estudios donde la variable participación del papá estuvo aislada. Entonces, esos estudios muestran que cuando el papá estuvo involucrado, y ese involucramiento era de calidad, porque tú puedes estar involucrado y ser un hombre violento, ¿no? Eso impacta en el desarrollo de los hijos e hijas en muy distintas áreas. Mejora el ingreso familiar, mejora el rendimiento académico, mejora indicadores nutricionales, indicadores de salud mental, de habilidades sociales, entre otros. Luego también se han seguido esos casos en la adolescencia, y las y los adolescentes que tuvieron un papá involucrado corren menos riesgo de la sexualidad, de delictivo y de consumo de drogas. Entonces hay un pool, un set. Perdón, Pancho, esto independiente de que los papás estén casados, separados. Se ha encontrado que padrastros también tiene un impacto, por supuesto que el papá separado. Ahí también lo que tú mencionabas, Catalina, sobre el rol de la mamá, también se ha visto que se habla de la mamá como la que le abre la puerta o no al papá. Eso especialmente claro después de las separaciones. Los hombres están mucho más involucrados cuando la mamá tiene una disposición a que el papá se involucre. Claro. En eso las mujeres tienen un poder, y las mujeres activan cuando hay peleas, activan ese poder, así como los hombres controlan el dinero. Entonces, la guerra de los sexos ocurre ahí, ¿no? Sobre todo después de las separaciones, y es dramático, especialmente dramático. Pero la idea es que no solo los hombres se tienen que involucrar más, sino que también las mujeres tienen que dejarle espacio a los hombres para que ellos se involucren. Sí, porque yo, en conversaciones con amigas, a veces se quejan de que el papá participa poco, pero yo, como conozco un poco más de esos temas, empiezo como a interrogarlas de, oye, pero, no sé, pues le has dejado cortar la uña, pero estáis locos, ¿cómo le dejar que le corte la uña? Va a cortar el dedo completo, así como atribuyendo. Sí, yo creo que para allá iba. Hay poca fe. Sí, también yo en estudios, entrevistas que yo he hecho cualitativas, hombres que al principio tenían muchas ganas, tenían mucho ímpetu y se involucraron, pero de repente llegó la pareja, mujer, o llegó la mamá de él o la suegra, y volvieron a cambiar el pañal, o le dijeron no, tú le hiciste, o le quitaron la guagua,
¿no? O revisaron cómo lo había puesto y... Exacto. Y entonces también los hombres al principio se involucran más y se van distanciando y le van entregando, entonces van cediendo espacio. Entonces yo creo que ahí hay una batalla, una zona de negociación cultural todavía que es importante. Entonces los hombres también tienen que ganarse ese espacio y decir quiero estar. Obviamente que hay hombres que no les interesa y no se involucran nada, pero hay hombres que sí quieren hacerlo y el sistema les hace bromas, ¿no? También eso es Ahí, Pancho, juega un rol importante, me imagino, el desarrollo de, o sea, la conexión de la pareja, ¿o no? Antes del parto, digamos. O sea, que la pareja converse mucho y que haya como un espacio de confianza importante, cosa de que en el momento en que la mujer tenga la guagua, digamos, después, no sé, se entregue un poco a él con una confianza distinta. Me imagino que de repente puede pasar que muchas parejas pierden de repente comunicación, o sea, o el hombre se aleja un poco por no estresarla, que también pasa. Entonces, ahí de repente esa pérdida de comunicación puede generar que no sé, porque en estos momentos importantes de crisis o de mucha sensibilidad posparto, la mujer simplemente lo rechace, pues, y se quiere quedar sola, ¿no? Sí, es muy cierto. Hay unos colegas mexicanos que hablan de la soledad en la paternidad. Yo también hablaría de la soledad en la maternidad. Yo creo que hay muchas parejas que les pasa algo dramático, que tenían buena onda antes que llegara un hijo o hija y después del nacimiento se produce un distanciamiento. En parte por esto que decía yo del trabajo, la división entre el trabajo y el postnatal para la madre, partes por cuestiones culturales. Pero yo creo que hay un enorme desafío para las parejas de conversar más, de reconectarse, de ir no solo compartiendo la alegría de todo el progreso, los progresos que va a tener su hijo o hija, ¿no? De la llegada de este hijo o hija, sino que también poder compartir las frustraciones y cómo está cada uno en eso y qué le gustaría que pasara, como ir trabajando juntos el proceso en el mejor de los sentidos. Otra cuestión dramática es que el tema de la depresión postparto, que se había investigado en mujeres hasta ahora, ¿no? Pero se está empezando a investigar en hombres. Resulta que cerca de 1 de cada 10 hombres sufre depresión postparto y en muchos de ellos las preocupaciones económicas son una cuestión muy importante. Entonces tenemos también una salud mental que se puede fragilizar, especialmente en algunas parejas. Pero bueno, no queremos asustar a los auditores, sino que más bien decir que hay como desafío y que es importante la comunicación en pareja y conversar, etcétera. El cruce más complicado es cuando la pareja entra en crisis o en conflictos más graves, y ahí la cosa se pone más complicada. Sí, y de repente un dato, decirle a la mamá o al papá que nos está escuchando, compártanle este programa a la suegra, pues para que no aleje ahí Sí. al papá de esos cuidados también. Hay casos dramáticos al respecto. yo Sí, creo. porque hay hartas cosas prácticas, por ejemplo, que yo hablo con las parejas antes del parto, más allá de planificar el parto, el plan de parto, que lo hablamos en alguno de los programas, está este plan de posparto. También, en el fondo, tratar de programarse en términos de las tareas domésticas, de las tareas de crianza. Y lo otro de lo que me acordaba ahora es de esta soledad de la que hablaba el Pancho, que es súper visible, por ejemplo, en estos papás que no fueron a los controles prenatales, que no pudieron participar de talleres, que sueñan y tienen... que no pudieron, no porque ellos no quisieran, sino que de repente los horarios en el consultorio no eran los más adecuados, en la pega no les dieron el permiso, pero un papá que tiene hartas ganas de participar. Y este papá llega el día del parto, entra a la sala de parto, y como nunca nadie le dijo para qué era bueno ese día, ¿sí? Porque hay ciertas tareas, hay ciertas necesidades que el papá debiera poder identificar, pero si no fue a los talleres no va a poder identificar. Y es muy frecuente la escena de la mujer callando al papá, y el papá así en shock, no entiende por qué, si quiero participar, mi pareja me está haciendo callar. Y es porque en verdad nunca hubo un espacio para explicarle lo que le iba a pasar a la mujer el día del parto. No, y el día del parto además siempre se identifica mucho como el día de la mujer, digamos. O sea, poco se integra al hombre e incluso hay médicos que prácticamente no los consideran. O sea, hay especialistas que también, yo creo que también eso es súper importante, o sea, que los especialistas también tengan esa delicadeza de integrar al padre en todo el proceso, digamos, que lo informen bien. En eso el caso chileno es súper interesante, porque por otra parte hay una historia de más de 25 años de una política de parto acompañado. Y hoy día cerca del 80% de los partos son con acompañante y en la mayoría de los casos es el papá. Entonces ahí hay un espacio fascinante o alucinante donde el personal de salud
ha ido aprendiendo a hacerse más sensible a la participación del papá. Buenísimo. Tanto así que hoy día las familias consideran que es como un derecho que el papá esté ahí, y eso es súper bueno y es súper importante. Pero ¿cómo hacer lo mismo para los controles prenatales? Hoy día lo investigamos eso y sabemos que los papás están en la ecografía, incluso el que no puede ir al sector público a la ecografía, algunos toman una hora en el privado para poder estar ahí. Ese también es un momento súper importante. Pero luego, en los controles de salud del niño sano, los primeros años, ahí los papás es mucho más difícil, porque no hay permisos, ¿no? Entonces, el tema de los horarios es la principal barrera, también tiene que ver con los horarios de atención del sistema, que usualmente hasta las 5 de la tarde. Entonces, hay varios momentos donde podríamos involucrar mucho más a los papás. Y los papás, cuando tienen entrenamiento, como decían ustedes también, cuando han participado en talleres, etcétera, por supuesto participan de mucho mejor manera. Sí, yo me acordaba del estudio que hicieron en el año 2012, Pancho, y ahí, porque también hay hartos profesionales de la salud que escuchan nuestro programa. En el fondo, entender la responsabilidad que como equipos de salud tenemos, que mientras somos más machistas, me acuerdo en ese estudio, menos mensajes pro paternidad entregamos. ¿Puedes comentar algo de eso? Sí, es tal cual el dato. Le aplicamos una escala de actitud de género a los hombres que participaron, pero también al personal de salud, que eran más de 1.800 casos de todo Chile. Entonces, después hicimos algunas escalas de paternidad y para ver cuán sensibles eran al tema y cuántas indicaciones daban al tema. Y lo que encontramos es que el personal de salud más machista en su actitud de género pregunta mucho menos si hay papás, cuando la mamá viene sola. Si están juntos, se dirige más a la mamá y le dan pocas indicaciones a la mamá si está sola o al papá cuando está presente sobre la paternidad. Ese es un punto. El otro punto, el tema del lenguaje. También mucho personal de salud le dice, no, pero usted juegue más. Cuando a la mamá le dicen, múdelo, dele de comer, etcétera, etcétera, y el papá le dicen, juegue. Claro, es que ahí también se refuerza como el rol tradicional. Entonces, necesitamos ampliar el lenguaje para que pueda participar más, ¿no? Delante tú comentaste algo y hiciste el guiño a definir el perfil hoy día del papá que participa activamente. Si tuvieses que definir el papá que hoy día participa activamente, ¿cuál es? ¿Es el papá de 20, de 30, de 40? ¿Es el papá ABC1? ¿Es el papá CD? ¿Cuál es el papá que hoy día está muy comprometido con la crianza de su hijo? Papá como tú, Gonzalo. Ya. No, quiero De 20 no, sabemos algunas cosas por la evidencia. Los más jóvenes participan más, los más jóvenes, los con más escolaridad, los que tienen actitudes de género más equitativas, es decir, son menos machistas. Los que tienen contrato de trabajo, trabajos más estables, menos preocupaciones por el trabajo, también en la evidencia internacional son hombres que participan más. Los que tuvieron varios días de postnatal son hombres que participan más en promedio. Entonces, sabemos algunas cosas de ese perfil, ¿no? Entonces, lo interesante es que esto se puede apoyar o promover o acelerar con buenas políticas, como los postnatales, como los permisos, pero también políticas para cambiar el machismo en nuestra cultura y no dar el mensaje de que el tema del cuidado de la crianza es una cuestión de mujeres, sino que dar el mensaje de que es de mujeres y de hombres. Por eso nosotros hicimos ahí una campaña donde el lema era criar también es tarea de hombres. Claro que sí. Sí, que lo pueden ver ahí en nuestro sitio web de la campaña, que es campañapaternidad.org. Ahí hay hartos materiales y hartas imágenes. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? www. Campañapaternidad.org. Sin la ñ, es con una N. Se lee campanapaternidad.org. Claro. En Facebook estamos como /paternidades. Y lo mismo en Twitter. Sí. Muy bien. Ahí pueden descargar todo el material entonces para poder tener más información y por supuesto los pueden contactar también ustedes. Por supuesto. ¿Cierto? Ustedes Oye, participan haciendo talleres, conferencias, seminarios como M. Ujú. Cuéntanos Sí. un poquito qué es M. Nosotros somos una fundación, el nombre legal es Cultura Salud, nos conocen más por M porque en las redes sociales estamos con ese nombre, que es nuestra área de masculinidades. Y hacemos, en el tema de paternidad, es un tema que hemos trabajado mucho por más de 15 años, hacemos investigación, capacitación, material educativo, le hemos dado el apoyo técnico, nuestro mayor orgullo, el apoyo técnico que le hemos podido dar al Estado, al programa Chile Crece Contigo, específicamente con su Perfecto. programa de paternidad activa. Hemos hecho materiales para prestadores de salud, materiales para entregar a los papás las prestaciones de salud. Ahora hicimos uno para entregar en el sector educativo. Lo hemos apoyado en su proceso de definir una estrategia de paternidad, levantado indicadores, metas para que más papás participen en los controles prenatales, en los controles de salud. Y el equipo, bueno, el Chile Crece Contigo fantástico porque ha tenido la visión pionera en América Latina de que
es importante que el papá Claro que entre a la escena a compartir las tareas de cuidado y crianza. Eso te iba a decir, hace poquito ustedes como M fueron parte de un estudio latinoamericano. ¿Cómo estamos en el panorama internacional para saber cómo estamos con los vecinos del barrio? Mira, en términos generales yo diría que el machismo es una cuestión generalizada en América Latina. Las Sí, encuestas de uso de tiempo nos muestran también que los hombres están más en el trabajo, las mujeres más en el cuidado y la crianza, que cuando sumas los tiempos de trabajo y cuidado, trabajo remunerado y no remunerado, las mujeres trabajan más horas a la semana que los hombres, o sea, tienen mayor carga y sobrecarga, y otra razón tan importante de por qué es importante promover que los hombres entren en este territorio. Por otro lado, Que el Chile, hombre entre a la casa y que la mujer salga a la pega. Ese sería como uno de los... ¿qué ha pasado? O sea, las mujeres han salido a trabajar, y eso es importante por el tema de los ingresos, etcétera, pero ellas tienen doble carga y los hombres continúan el trabajo, pero les ha costado entrar. Entonces no ha sido en igual medida. Ese es el punto. Ha sido claro. más fuerte la entrada de las mujeres al trabajo y no tan fuerte El la hombre sigue entrada de afuera las de la casa. mujeres. Claro. Y los hombres continúan con privilegios, con que pueden salir a carretear o llegar a la casa y ver su teléfono, la tele y no conectarse con la escena de cuidado, o jugar 10 minutos o salir a la plaza media hora y sentir Y que cumplió, con eso claro. cumplió su cuota. Estoy, claro. Sí, pues esos son parte de los privilegios masculinos, ¿no? Ahora, no todos son privilegios masculinos. La situación después de las separaciones para los hombres suele ser complicadísima en términos de pérdida de acceso a los hijos. Y ahí tampoco la legislación ayuda mucho, a pesar de la reforma legal que hubo con la ley llamada Amor de Papá. Porque en lo declarativo dice que se favorece la corresponsabilidad, pero no hay medida, los tribunales no tienen medida en realidad para promover, por ejemplo, la custodia compartida. Oye, Pancho, corrígeme como experto, pero insistiendo en el tema de los roles, a mí, por ejemplo, me pasó, no por ser personalista, sino por dar un ejemplo muy cercano, digamos. Me pasó, por ejemplo, que yo vi yo tuve un papá muy activo en la casa, tanto como en el trabajo, y veo a mis hermanos, hombres muy activos también en la casa. O sea, son hombres que en el fondo crecieron viendo a un papá con un rol absolutamente compartido con mi mamá. Y yo como mujer, obviamente, busco también hombres que tengan ese rol. Es increíble como uno también va buscando, obviamente, los ejemplos de los papás en otras personas. O sea, en sus parejas, digamos. Entonces, además, siento de repente que el rol activo del padre con los niños, o sea, estos roles compartidos, que el papá comparta mucho en la casa, que los hijos lo vean haciendo las tareas del hogar, Lavando la tanto, claro, loza. lavando los platos, haciendo la cama, compartiendo con ellos, además de obviamente su rol De juego de fuera 10 minutos en el del, parque. claro, fuera del trabajo, o sea, en su trabajo y todo, de repente puede hacer que las próximas generaciones tengan roles más compartidos, ¿o no? O sea, porque yo siento por lo menos que, no sé, en el caso de mi hermano, yo veo que ellos, o sea, hacen roles femeninos, masculinos, sin ningún filtro, y no hay una estructura en el fondo, ¿cachai? Mira, la evidencia es bien clara en la línea de lo que tú dices. Cuando los hombres están involucrados, eso impacta como modelo a sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, las niñas están más empoderadas y los niños están mucho más involucrados en tareas de cuidado, de crianza y tareas domésticas. Bueno, hablábamos sobre el impacto también. Eso impacta entonces en la vida de las mujeres, en la vida de los propios hombres, que se sienten más realizados, etcétera. Ahora, los países que son más democráticos en compartir las tareas de cuidado y crianza, como los países nórdicos, la repartición es 60-40. O sea, no hay ningún país en el mundo donde las tareas se repartan 50 y 50, las mujeres están más sobrecargadas. O sea, el peso de la cultura todavía es muy fuerte. Lo dramático En el mundo, en ninguno. No. Qué No. heavy. Lo dramático es que si dejamos las cosas tal como están, nos vamos a demorar 200 años en alcanzar la igualdad de género. Claro. Por eso necesitamos política para acelerar este proceso, y también porque las mujeres reclaman sobre esta injusticia y hay muchos hombres que quieren mejores condiciones para involucrarse más. Oye, y en un país tan conservador y machista como Chile, de repente, en cosas prácticas, hablábamos del juego de los niños. De repente me ha tocado escuchar a gente, hombres y mujeres, que cuando ven a un niño jugar con un coche, le tiran la pelota para que juegue a la pelota, en el fondo. Y se olvidan de que ese niño en algún momento va a ser papá y va a llevar un coche. Es decir, en los mismos niños nosotros vamos inculcando esta idea de que, oye, con guagua juegan las mujeres, pero no los hombres. Los hombres juegan con el skate, con la pelota, con la bicicleta. Y lo más dramático que me ha tocado ver, niños y niñas jugando al papá y la mamá,
y están replicando así ideas muy machistas en el juego. Pero ese es un juego de siempre, ¿ah? Yo me acuerdo haber jugado al papá y a la mamá Ya, en ¿y los qué hacía el papá 80. en tu juego? Estaba probablemente sentado esperando que la Él mamá... trabajaba y yo lavaba los platos, obvio. ¿Viste? O sea, no sé, ¿por qué a los hablando niños no del, les podemos claro, regalar? 86, Y cuando él 87. cocinaba decía que lo hacía mucho mejor. Claro. Claro, más encima. Bueno, la socialización de género, la verdad que tiene un impacto dramático en la vida de hombres y mujeres, porque se ha estudiado mucho, por ejemplo, la enseñanza de las matemáticas, cómo las mujeres desde pequeñas se les dan mensajes de que son peores para las matemáticas, que no tienen habilidad, y a los hombres que son mejores para eso, y eso construye la autoestima, la peor autoestima de las mujeres en esa área. Y eso impacta después el tipo de profesión a las que llegan, etcétera. Entonces, permanentemente se le ha dado mensaje a las mujeres que no son tan hábiles o tan aptas, o que esos mundos más laborales no son cuestiones de ellas, los hombres que sí. Y eso tiene que cambiar, porque es una cuestión muy injusta y porque es terrible que niñas que quieran ser ingenieras, astronautas Claro que o lo sí. que sea, se les ponga un techo. Hay un techo simbólico que ahí es dramático. Así como es terrible que hombres que quieran hacer profesiones que han sido consideradas como más femeninas, como ser matrón. Mira la cantidad de caras extrañas que he tenido que ver cada vez que digo que soy matrón. Exacto. Entonces, una sociedad que va evolucionando tendría que ir evolucionando en la línea de que el género no importe y que hombres y mujeres pueden desarrollarse en cualquier área, en cualquier profesión, en cualquier tarea. O sea, yo lo veo también, de hecho, en prensa, en mi gremio, sin ir más lejos, porque de repente, o sea, muchas colegas, por ejemplo, que toman, o sea, al ser mamá, toman los horarios AM, por ejemplo, para poder llegar a las 2, 3 de la tarde a estar con el hijo, para poder hacerse cargo, porque el marido o la pareja va a llegar mucho más tarde. Sí, o sea, en el fondo, modificar todo, porque eres, obviamente, la que tiene el Sí, rol más activo. hay estudios que muestran cómo hacia el horario de salida del trabajo en las mujeres aumenta el estrés porque están pensando en las cosas que tienen que llegar a hacer a la casa, y los hombres disminuye el estrés porque están saliendo de sus responsabilidades. Wow. Ay. ¿Cuánto nos queda por Ahora, avanzar? algo súper importante para los papás que nos están escuchando, porque es muy fuerte